que Alfonso es un escolar tan importante en nuestro campo de estudios. Todos ustedes lo saben, ¿no? Y en más que 20 años yo he aprendido mucho de él en mis trabajos sobre la epigrafía maya. Entonces es un honor dedicar esta presentación a él, a Alfonso. Gracias, Alfonso. Bueno, voy a hablar hoy sobre las etapas más tempranas de la escritura maya voy a enfocar mi presentación en tres temas, como dice el título. Literacy, ¿no? Y también accesibilidad a los textos, porque los mayores que tenemos, como vamos a ver, en sitios como San Bartolo, es que son muy pequeños, están adentro de espacios en los templos, no son públicos, en otras palabras. En los estudios de jeroglíficos mayas y textos muy largos, a veces estamos acostumbrados a hablar sobre monumentos públicos, pero este es algo diferente en la época preclásica, por ejemplo. Entonces voy a hablar con esos temas. Y quiero enfocarme también en un ejemplo muy reciente de escritura maya temprana. Esa es una foto de una ofrenda que fue encontrado en el sitio de Huachactún hace como 2 años por el proyecto que ya está trabajando allí. Esa es la foto de la ofrenda y uno de los objetos tiene un texto bien preservado. Voy a mostrarles los dibujos y quiero proponer un análisis nuevo de este texto. Bueno, voy a empezar con este ejemplo que muchos de ustedes conocen. Es uno de los textos más tempranos que tenemos en el Arrio Maya. Es un texto pintado en un fragmento de estuco, en una piedra, parte de una pared, de una estructura en el sitio de San Bartolo, en Guatemala. Está fechado a 300 años antes de Cristo, más o menos. En todo el área de Mesoamérica no tenemos muchos ejemplos de escritura, en el área zapoteca, ni en el área olmeca, ni en el área maya, más temprano que eso. Eso es uno de los más tempranos
en todo el área de Mesoamérica. Entonces es muy, muy importante. También hay otros de el mismo excavación no publicado, fragmentos de otros glifos, y ya estamos preparando una publicación sobre esos fragmentos. Pero solo quiero hablar ahora sobre el aspecto visual de esos glifos. No podemos leer mucho de eso. ¿Por qué no? Porque es muy difícil establecer conexiones entre esos signos y esos glifos y la escritura que podemos leer de la época clásica, ¿no? Hay siglos, muchos siglos entre este ejemplo y, por ejemplo, los textos del clásico temprano en Tikal y Uashaktun. Y entre esa época habían muchos cambios, por supuesto. Entonces, es difícil leer todo ese texto. Podemos identificar algunos signos, pero otros no. Y solo quiero hablar sobre el nivel de abstracción que podemos ver en este ejemplo. Porque, otra vez, estamos acostumbrados a pensar que etapas de escritura, en la evolución de escritura, etapas los más tempranas, tienen formas más, pues, más pictoriales, más fácil reconocer, ¿no? Más fácil ver. Pero es algo casi al revés en la historia de la epigrafía maya, que tenemos formas tan abstractas, tan tempranos en los ejemplos que tenemos. Para mí indica ese ejemplo y los otros que tenemos que hay muchos años de desarrollo antes de este ejemplo de 300. No sabemos cuándo fue inventado la escritura maya, pero creo que hay más que 100 años, claramente, tal vez es algo de medio preclásico. Pero ese nivel de abstracción es algo muy, muy interesante para mí. También quiero compartir con ustedes un glifo. Es muy difícil ver. Ese es un detalle de otro fragmento que tenemos del mismo edificio en San Bartolo. Tiene la misma fecha, más o menos de 300 antes de Cristo. Y se ve aquí, hay una, ¿no? Se ve aquí a la izquierda un glifo que representa una olla con agua adentro y dos piedras abajo. No sé si se ve muy bien. Es una forma muy rara porque no tenemos otros ejemplos en la escritura maya. No tenemos ejemplos en la escritura del periodo clásico. Es lo único que tenemos. Pero para mí es muy interesante muchas gracias, que tenemos un signo, un glifo náhuatl de la misma forma, de la época colonial, ¿no? En el Codex Boturini. Que representa también una olla con dos piedras, ¿no? Y para mí indica algo interesante, que en la historia de la cultura visual de Mesoamérica hay formas muy, muy conservativas, ¿no? Que aparecen a veces, tal vez, en culturas diferentes, en momentos diferentes, en épocas diferentes. Hay casi 2000 años entre esos dos, pero es casi igual en forma, ¿no? ¿Qué significa ese glifo en la escritura maya? No sé, pero es una forma primordial de escritura que tenemos aquí en San Bartolo. Otra cosa es que en el desarrollo de los signos mayas, y eso es algo que Alfonso, su trabajo sobre ese tema es muy, muy importante. Él ha trabajado mucho más en eso que yo, en su tesis, pero es muy importante comprender que en el estudio de la escritura maya
tenemos que tomar en cuenta el desarrollo de los signos, ¿no? Eso es algo obvio, ¿no? Pero ese ejemplo es algo para ilustrar este concepto. Es que tenemos aquí una forma del preclásico del sílaba la, y esa es la forma que tal vez ustedes reconocen de varias inscripciones en el periodo clásico, ¿no? El ajao invertido es la sílaba la. Pues ese es el desarrollo de ese signo. Es un ajao aquí, pero aquí no es. Eso es un reanálisis, en otras palabras, por los escribanos mayas en la antigüedad de las formas de esos signos. Entonces es una historia muy, muy complicada. Y solo viendo este ejemplo de evolución, de desarrollo, tal vez podemos entender por qué no podemos leer casi nada de San Bartolo del año 3 años antes de Cristo, porque las formas han cambiado tanto, ¿no? Bueno. En otra parte de ese tema, tenemos muchos signos que son muy claros para nosotros, para ver sus formas visuales. Son muy obvios, ¿no? Un ejemplo, mi favorito tal vez, es ese signo que podemos ver en el texto de Tikal, el hombre de Tikal, y es el signo Q, ¿no? Es el Q de Landa, la sílaba Q, que representa un nido con 2 huevos adentro, ¿no? Esa es la palabra Q en maya. Y ese es otro ejemplo en los textos de Chichén Itzá, mucho más tarde. Y es muy interesante que en los análisis, pues los trabajos muy tempranos en la historia de la epigrafía, como ese trabajo de Cyrus Thomas en 1888, él reconoce que ese signo, pues es una sílaba Q, antes de Konarosov, también que representa un nido con 2 huevos. Entonces es una forma que es casi obvio para toda su historia en el desarrollo de escritura maya. Dice Thomas aquí que representa tal vez un nido de un pájaro con huevos, pero dice también en inglés, but an examination of the symbol as found in the manuscript renders this conclusion doubtful. Tiene muchas dudas sobre eso, pero tenía mucha razón en su análisis, ¿no? Bueno, empezamos entonces con textos tempranos. Regresamos a textos tempranos. Aquí se ven muchos, 3 ejemplos de varios textos en artefactos portables. La mayoría de textos que tenemos, aparte de los pintores de San Bartolo, existen en jades, en objetos como pectorales, ollas, y no en cerámica, pero en objetos muy, muy especiales y portables. Creo que eso es muy importante, creo que significa algo. Voy a hablar sobre la estructura de esos textos en alguna manera, pero quiero dar énfasis en en los tamaños pequeños de estos objetos y también de los textos que tenemos. Otra cosa que es muy interesante es que un poquito más tarde, en el protoclásico, si podemos usar ese término, tenemos varios textos que son un poquito más complicados en sus formas que vemos en San Bartolo y también en esos ejemplos aquí, por ejemplo. Ustedes pueden ver que tenemos muchas cabezas aquí en esos textos, ¿no? No podemos leer mucho de esos. Voy a hablar más sobre ese glifo aquí, pero es muy, muy difícil
leer los otros signos que tenemos aquí. Tenemos grados de complejidad visual, en otras palabras, en esta fase de escritura. Tenemos signos sencillos, tenemos signos complicados, con formas de cabeza. En otras palabras, es la misma relación que podemos ver en los textos más tardes de la época clásica, donde tenemos signos sencillos, tenemos formas de cabeza, tenemos figuras como signos, ¿no? Creo yo que casi desde la empieza de la escritura tenemos esas relaciones formales, formas sencillas y formas mucho más complicadas. Eso fue establecido muy temprano en la historia de la escritura, en otras palabras. Es otro nivel de complicación que tenemos para hacer un análisis de esos textos. Bueno, ese es un ejemplo de una escritura encontrado hace 2 años en La Corona, en Guatemala. Y estoy mostrando este ejemplo porque este clásico tardío, es mucho más tarde de los otros ejemplos. Es una escritura en piedra y tiene casi formas casi iguales que tenemos aquí más o menos. En otras palabras, podemos ver aquí, no sé si ve muy bien, pero hay signos, glifos aquí, bloques, casi cada uno tiene forma de cabeza, ¿no? Aquí, 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 aquí. Eso es algo muy, muy intencional. Porque podemos ver que las excepciones en ese patrón es este glifo y este glifo. En otros, los primeros de cada parte del texto no tienen formas de cabeza, solo los otros. Entonces es un juego visual hecho por la artista aquí, pero está él o el artista aquí está usando formas de signos en su repertoire, ¿no? De signos. Y es una mezcla de formas que ya en este momento tienen siglos de desarrollo. No es solo un aspecto de escritura de clásico tardío. Bueno, la escala de textos. Pues ahora estoy trabajando en esos increíbles textos de San Bartolo. Estamos preparando publicaciones sobre esos textos. En excavar las pinturas famosas de San Bartolo, se encontraron casi 5,000 fragmentos de estuco y muchos con glifos pintados, como se ve aquí en ese fragmento. Eso es uno de mis favoritos, con una cascada de sangre en un lado, no sé de qué, pero es una cascada de sangre. Y algunas formas caligráficas de signos. La fecha aquí es más tarde de los otros que les mostré. Esos fragmentos tienen la fecha de 100 años más o menos antes de Cristo. Y yo quisiera hablar un poquito sobre la escala, porque cada uno de esos glifos aquí son de este tamaño, no más, pintados, como en un libro, ¿no? Como para leerlos tiene que ver sin lentes aquí, ¿no? Es muy difícil y los fragmentos estaban adentro de un espacio, adentro de un templo, sin luz. Eso es otro problema, ¿no? Entonces, es una cosa que me interesa mucho, esa cuestión de escala, la escala íntima de esos glifos tempranos.
Um, Ustedes conocen ese espacio, ese edificio de San Bartolo, donde fue encontrado las pinturas muy famosas. Ese fragmento fue encontrado en el templo arriba del mismo complejo, no en ese edificio, pero en otro, de la misma fecha más o menos. Y también hemos encontrado muchos más fragmentos con textos de la misma fecha, de 100 años antes de Cristo más o menos. Podemos leer algunas formas, otros no. Tenemos fechas calendarios, tenemos pues partes de nombres, sin duda. Aquí se ve muy claro un glifo Imish, pero los otros son más difíciles de leer. Ese es otro ejemplo mostrando el tamaño de esos glifos de estuco. Eso es un signo pintado, no es lo único, no podemos ponerlo con otro texto, ¿no? Yo quiero hablar aquí y mostrar esta forma aquí que es muy común en los textos de San Bartolo. Tenemos un glifo aquí, ¿no? Como Winik tal vez, o Winal, y tiene una línea aquí con una forma, decimos en inglés zigzag, no sé en español, pero como así. Es un aspecto caligráfico que no se puede esculpir, ¿no? En piedra. Y pues hablando sobre las escalas de los glifos de San Bartolo, hay un ejemplo muy interesante. Ese es otro fragmento y parece muy diferente, ¿no? Es una cara humana tal vez pintado, se ve el ojo muy bien, pero creo yo que es un glifo, es un signo. Tiene un tamaño muy diferente, no tiene escala de foto, pero es más o menos como así en su tamaño. Y se ve aquí la misma línea, aquí. Y la forma, el cartucho aquí del glifo. Ese tal vez fue parte de un texto pintado en la pared afuera del templo de Ishim, es parte del complejo de las pinturas. Entonces, ese es el único ejemplo que tenemos de un glifo de un tamaño un poquito más grande que los otros, tal vez para presentar en un contexto más público, para ver en afuera, ¿no? Cuando alguien estaba entrando a las puertas, tal vez, del templo. Entonces, en la época preclásica, también tenían glifos de tamaños diferentes, pero no muchos de este tamaño, al menos en el registro que tenemos. Bueno, ¿qué dicen esos textos? Pues la mayoría son capciones en relación con figuras pintadas en los murales. Aquí se ve en el templo abajo de Sabuané, este texto aquí pintado, otra vez con un tamaño muy pequeño, con esta figura, con otra figura aquí. Voy a regresar y hablar un poquito más sobre este texto. Se ve aquí otro ejemplo de ese signo Winal o Winik con esta línea de zigzag a su lado. Es la misma cosa, ¿no? Y la forma caligráfica es increíble, ¿no? El nivel de artistry, ¿no? De arte en esos glifos son increíbles. Bueno, en interpretar esos glifos de San Bartolo como nombres, como capciones, es necesario hablar un poquito más sobre los contextos que tenemos en objetos portables como jades, como vimos antes. Ese es un ejemplo muy temprano, no tan temprano como San Bartolo, pero es del protoclásico, creo yo, tal vez de 300 después de Cristo más o menos. Es un jade de Nacum, encontrado en las excavaciones allí.
Y tiene una forma de una capción, ¿no? Un name tag, como decimos. Es un nombre con un sustantivo enfrente, con un prenombre personal, como hablando sobre el objeto. En este ejemplo es algo como Uyuy, el collar de alguien, y el nombre está después. Tenemos aquí el nombre y sus títulos. Es un noble de Yasha, que es un sitio, por supuesto, muy cerca a Nakum. Y su nombre después. Entonces, esta costumbre de dando nombres a objetos o a designar los owners, ¿no? los dueños de objetos, es algo central, es clave en el desarrollo de la escritura maya, en mi opinión. Y tenemos muchísimos ejemplos como esto. Y ustedes tal vez saben que en los textos más tardes, más allá, en el clásico temprano y clásico tardío, cerámica, jade, cualquier cosa de los élites, de los cortes mayas, tenían sus propios textos, ¿no? Para marcar los dueños. Es la cerámica, el plato de alguien, es el vasija de alguien. Hay montones de ejemplos, ¿no? De esto. Y ese tiene su origen en el clásico epiclásico, o el clásico protoclásico, o tal vez en el clásico o preclásico, creo. También, regresando también a ese tema de escala, donde tenemos glifos preclásicos esculpidos en piedra, como aquí en El Mirador y tal vez en Huachactún. No podemos leer nada de esos, ¿no? Son erosionados, pero se ve muy bien, las formas son casi iguales que tenemos en las murales de San Bartolo, ¿no? Son pequeños, son en forma caligráfico, se ve aquí, por ejemplo, pues no, tal vez no muy bien, pero en este glifo aquí se ve la forma de las líneas, tiene forma caligráfico. Entonces es una forma pintado traslado a piedra. Muy importante para mí. No tenemos glifos grandes en relieve como tenemos en la época clásica. Y vimos ese mismo patrón también en el altiplano, en Caminal Huyú. Creo yo que esos textos son textos mayas, casi igual que tenemos en San Bartolo. Un detalle aquí, no podemos leer mucho de eso, tampoco, pero para leerlo tienen que, pasar muy enfrente, ¿no? Es un dibujo, solo para mostrar las conexiones con San Bartolo, entre San Bartolo y Caminal Huyú, casi de la misma fecha, creo yo. Bueno. En contraste, en contrast, ¿no? Creo yo que en la época preclásica tenemos otras formas de glifos. Todos no están en murales pintadas, ni en estelas, en el mirador. Tenemos formas de glifos también en estuco, modelado en estuco, en contextos arquitectónicos. Los mascarones, que son famosos para el arte preclásico de los mayas. Algunos ejemplos para mí tienen una relación muy fuerte a formas de escritura. Son mascarones, son caras de deidades y también de caras humanas. Pero podemos ver en algunos ejemplos más tardes, como este en Kohunlich, hay signos jeroglíficos mezclados con las caras en los ojos, encima de
de la cabeza también. Es un dios solar, es un Kinichahau, pero tiene otros signos. Es un glifo, casi, pero es un glifo en 3 dimensiones. ¿Cómo puedo decir esto, no? ¿Qué es un glifo? Pues, esa es una idea que tiene su origen en algunos trabajos en Copán. Este es un panel muy famoso de la edificio Margarita en el Acrópolis de Copán, y fue excavado por Bob Scherer en sus túneles dentro del Acrópolis. Del clásico temprano, no es preclásico, y esa fue una revelación para mí, porque está en el mismo contexto de los mascarones de otros edificios, en Copán y en otros sitios. Pero, ¿qué significa ese diseño? ¿Qué es? Es un glifo, ¿no? Es un nombre. Es el nombre del gobernante de Copán, Kinichashkukmo. Pero tiene una forma como emblema, ¿no? Es un glifo que tiene formas jeroglíficas, pero también tiene una forma artística. Para mí es, I call it emblematic writing, escritura emblemática, ¿no? Basado en las convenciones de escritura, pero también con iconografía. También en otros edificios en Copán tenemos ejemplos del mismo nombre, de Kinichashkukmo, el fundador de la dinastía de Copán. Entonces, cuando estamos viendo diseños en arquitectura en Uaxactún, como aquí, y en otros sitios, El Mirador, Calakmul, Acanquej, debemos pensar en la posibilidad que también tenemos formas de escritura, tal vez como nombres, marcando los edificios con nombres propios de ancestros, de diaderis. No es solo iconografía, es una mezcla de los dos. Entonces, en la etapa más temprana que tenemos, en el preclásico, la escritura existe en 2 escalas. 2 escalas extremas, ¿no? La íntima y el monumental también, en ese tipo de escritura emblemática. Bueno, voy a pasar a esta ofrenda, y yo quisiera hablar sobre el texto de este objeto. Es como un blood letter, ¿no? Sí, no sé si es un blood letter, ¿no? Porque no tiene mucho, no es very sharp. No sirve para nada, ¿no? Pero tiene un texto muy importante, y la fecha es algo difícil, pero 100 años antes de Cristo, tal vez al año 0 más o menos. Tiene un forma de una figura con el objeto aquí en sus manos, y 2 líneas de glifos. Aquí se ven los glifos. Este fue publicado el año pasado en Mexicon, y es muy importante para comparar esos glifos a los glifos de San Bartolo, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, para mí ese texto fue muy importante, y tiene algunas formas de signos muy importantes. Podemos reconocer algunos glifos. Esa es una forma de Yash, por ejemplo, aquí. Esta es una forma del signo Chab, el signo Kal, aquí, el signo Lakam, aquí. Pero es otra cosa analizar la estructura del texto o de los 2 textos, más o menos como en San Bartolo, ¿no? Bueno, quiero enfocar en estos signos aquí. Se ve 3 ejemplos
de una cara, una cabeza que se repite, ¿no? 3 veces. El primer en los otros 2 lugares después. Bueno, esa es otra representación del mismo texto. Es un signo inicial con otros glifos después. Yash algo, ¿no? Bueno, ¿qué significa ese glifo enfrente? El signo inicial. Pues hay muchos ejemplos en otros textos del preclásico. Se ve aquí otros ejemplos. Esos no son de Washington, son de colecciones privadas y en museos, pero se ve también ese glifo con una barba o algo dentro de su boca, ¿no? Y un nariz muy grande y también algo como pelo atrás, ¿no? Es casi lo mismo que tenemos aquí en Washington, ¿no? Es un patrón muy importante. Antes del descubrimiento de esa ofrenda de Washington, muchos de nosotros trabajamos en ese patrón con el signo inicial. Ese es un ejemplo de un análisis de David Mora Marín hace unos años, analizando esos textos como con verbos y nombres de pacientes y agentes. Es un análisis sintáctico de esos textos, ¿no? Y usando los patrones que sabemos de los textos del clásico, ¿no? Tiene razón que tal vez es un verbo porque está enfrente y los textos mayas son verbos iniciales, ¿no? Verb initial. Entonces tiene sentido. Y Mora Marín analizó más como esos verbos tal vez como antipasivos. Fue un análisis muy detallado de esos textos y propuso una estructura gramática a esos textos, como se ve aquí. Bueno, esos son los ejemplos de este signo inicial. ¿Qué significa? ¿Es un verbo? ¿Es algo diferente? Pues creo que entenderlo. No es un verbo. Para mí es una forma muy temprana de un glifo que tenemos en muchos ejemplos en los textos del clásico temprano, que se ve aquí, 4 ejemplos. Es el signo mam. Es un glifo que yo propuse esa lectura hace muchos años, casi 20 años. Voy a mostrarles la evidencia de esa lectura, pero se ve aquí las conexiones visuales entre las formas de mam aquí y estos aquí. Por ejemplo, hay como pelo atrás, que es casi igual, aquí. Hay barbas en algunos ejemplos aquí también. Y esa es una forma transicional entre los dos. No se ve muy bien, pero también tiene el pelo atrás y una barba y esta cosa enfrente. Osvaldo Chinchilla escribió un análisis de algunos textos del clásico temprano y se llamó ese glifo el mechudo porque tiene un mechón de pelo enfrente, ¿no? Se ve la relación entre esas formas, ¿no? Esos son ejemplos más claros, ¿no? Del signo mam. Mam significa abuelo o nieto. En las lenguas mayas hay algunas palabras de kinship, ¿no? De relaciones, tiene esa forma al revés, ¿no? Es para abuelo también de nieto. Depende del lenguaje, pero
Voy a mostrar ejemplos más tarde, pero esas son formas de Tikal. Los dos son de Tikal. Y se ve es una forma muy natural de una cara de un viejo y otro tiene forma como un dios, pero es igual. También tiene una forma de un pájaro en algunos ejemplos. Es mismo glifo de mam. Esa es una palabra muy familiar, ¿no? Muy conocido en las lenguas mayas, como abuelo, también ancestro. La evidencia para la lectura fue muy fácil en los años 90. Tenemos sustituciones entre las formas del logograma mam, como el pájaro aquí. Ese es un texto de Comoná. Y ese es el texto del sarcófago de Pacal en Palenque, donde se ve la forma con sílabas, ma, en lugar del signo pájaro para mam. Una forma de sílabas, una forma usando el logograma, ¿no? Ejemplos de ancestros y abuelos en arte maya y de tiempos modernos. Bueno, ese muestra que la palabra mam es de proto-maya, ¿no? Tiene una distribución muy amplia en las lenguas mayas, con casi mismos sentidos, ¿no? Abuelo, padre de madre, primo, abuelo, nieto, se ve todo aquí en varias lenguas. Tenemos ejemplos en textos de La Corona y otros sitios donde mam es utilizado como expresando una relación entre personas dentro de una familia. Ese es un fragmento de texto de La Corona que dice algo sobre el nacimiento de alguien nombrado aquí. Él es Umam, el nieto de Yuknom Chen de Calakmul. Es alguien muy importante, ¿no? También es el hijo de esa mujer aquí, de Canul, y el hijo de Inichiok, el gobernante de la corona. Otro ejemplo aquí en Palenque, con ese detalle es importante, es la forma ma, la sílaba ma, con el pájaro de mam. Este ejemplo es equivocado, voy a pasar por esto. Este es un ejemplo muy interesante en los textos de Copán, porque dice algo sobre el ancestro, y para mí es Kinichashkukmo, el fundador, pero es una oración, es un texto de oración de alguien, tal vez el gobernante vivo en ese momento de Copán, hablando a alguien, tal vez a su ancestro. Dice aquí, ese es el glifo mam, mamat, usted es su ancestro, su abuelo. Usando el segundo persona, pronombres en segunda persona, muy, muy raro y muy, muy interesante. Bueno, en la mayoría de ejemplos del glifo mam, como se ve en ese ejemplo de Tikal, está enfrente de nombres. Esa es una capción para la figura del guerrero teotihuacano, es Yashnunain, nombrado aquí en esos glifos, con sus títulos. Ubaj es su imagen, el mam, el ancestro, ¿no? Es el padre del gobernante de Tikal, y sus títulos después. Hay muchos ejemplos de este patrón. También en esa vasija, tal vez de Washactún, tenemos Yukib cacao. Es su vasija para cacao del mam, y su nombre está en otra línea de glifos, en el otro lado de la vasija. Otro ejemplo aquí de mam enfrente de un nombre, pero aquí con el glifo umam,
es el vasija para cacao para el ancestro de él o el abuelo de él. Muchas referencias a abuelos y ancestros en textos tempranos. Eso es interesante porque en las lenguas mayas históricas, al menos en quiché y en chol, tal vez en otros, mam o ma, es más común, es un título honorífico que está en frente de nombres. Es como decir don alguien, ¿no? O señor alguien. Mismo sentido, más o menos. Regresando a ese texto de Washington, para mí podemos leer esos glifos como ejemplos de la palabra mam, en frente de 3 nombres. Tal vez 4 nombres, porque tenemos aquí otro ejemplo, tal vez, no sé. Entonces, mam con 3 nombres. Es una lista de ancestros, es una lista de abuelos. El ancestro con este nombre, el ancestro con este nombre y el ancestro con este nombre. Nada más que eso. Pues, el otro texto en el otro lado tiene otro nombre y tiene para mí un verbo y algo un poquito más complicado, pero al menos esta línea enfrente del objeto es una lista de nombres, nada más de eso. Y entonces, cuando regresamos a esos ejemplos, en otros objetos, artefactos, también tenemos nombres de mames, ¿no? De mamob, de ancestros. El mam con nombres, el mam, nombre. No es un verbo. Y ese significa algo para los métodos que usamos a veces en analizar esos textos tempranos. Son más sencillos que pensamos a veces, ¿no? No son tan complicados. No son verbos antipasivos. Solo es un logograma antes de un nombre. Aquí tenemos lo mismo aquí en San Bartolo. Mam con un nombre después. Y ese tiene sentido en el tema de las figuras alrededor de esta capción. Bueno, voy a pasar muy rápido por esos, pero solo quiero dar un contexto a ese patrón, con otros patrones en la escritura de Mesoamérica. Porque nombres, la escritura de nombres es central en todo Mesoamérica, por supuesto, eso es obvio. Cuando hablamos de escritura de náhuatl, estamos hablando de nombres propios para lugares y para gente también, nombres personales. Esos son ejemplos de Teotihuacán, ejemplo de Maya y otro del Codex Mendoza. Están en todos lugares. Y ese patrón que tenemos en textos mayas, el name tagging, dando nombres a cosas o a personas, dando marcas de los dueños de objetos y artefactos, eso es central, es clave para el desarrollo de escritura en Mesoamérica. Y por eso creo que la ocasión del nombre es mam en esos textos es parte de ese patrón más grande, más amplio. Bueno, todavía no podemos leer ese texto de San Bartolo, entonces no tengo yo todos los answers, ¿no? para analizar esos glifos, pero la identificación de mam en muchos textos tempranos es para mí un clave para más trabajos. Entonces, en mis conclusiones son muy obvios tal vez. Textos mayas, pues en las etapas tempranas, tiene una escala muy íntima
y indica sus orígenes en objetos portables y libros también. Eso es muy importante. Y ese tiene relación con ese patrón de dar nombres a varias cosas y atribuciones a objetos. Eso también es muy importante en el desarrollo de escritura en general en otras partes del mundo, el uso de nombres. La identificación de ancestros es un tema principal en esos textos tempranos y eso tiene muchas implicaciones para entender muchos aspectos de la religión maya en el preclásico. Y otra cosa que quiero introducir es que tal vez algunas de nuestras ideas antes sobre la estructura de esos textos han sido un poquito tan complicado. Y en realidad son textos sencillos en sus estructuras, ¿no? Identificando nombres y nada mucho más que eso. Sin duda hay textos complicados, sin duda hay estructuras gramáticas en esos textos, pero para mí el énfasis para los mayas fue en nombres y en la identificación de nombres y ancestros. Gracias.